Bueno, eh, entonces, el segundo texto, ¿sí? Dice: The Truman Show es una película que muestra con crudeza cómo es la realidad en la que vivimos. Ese escenario en el que desarrollamos nuestra vida y nos relacionamos en la cotidianeidad con absoluta normalidad. Sin embargo, deja al descubierto ese ideal que tenemos de realidad y cómo lo aceptamos tal como se nos presenta, ya que para la mayoría es lo único que conocemos. Bueno, ¿qué puse ahí? ¿Cuál idea? ¿Qué sería la minoría? A ver, en realidad lo primero que habría que poner ahí, y no lo puse, pero lo primero es que es una oración demasiado larga, ¿sí? Esta es lo que decíamos recién, una típica oración demasiado larga que tiene diferentes sujetos y que hace que eh, pierda solidez lo que queremos transmitir, ¿sí? Pierda solidez, entonces esto habría que, entonces yo le pondría ahora, si lo volviera a hacer, tomaría todo la oración este, y pondría, ¿cómo sería? Redactar estas ideas en tres, por lo menos, oraciones diferentes, ¿sí? Este, porque le hace muy bien al texto lograr eso. A ver, voy a sacar a la perrita de acá porque me está... vamos ahí para... Vaya. Bueno, entonces, ¿sí? Lograr que esa idea, esa oración tan larga, ¿sí? se concrete en por lo menos dos o tres oraciones más cortas, más precisas, cada una con su sujeto, ¿sí? Sería muy interesante. Este, y bueno, hay varias cositas que explicitar acá también, ¿no es cierto? Ese ideal que tenemos de realidad, cuando dice, deja al descubierto ese ideal que tenemos de realidad. ¿Cuál es ese? ¿No? Ahí hay un supuesto que merece ser explicitado. No lo hemos dicho en el texto, no ha sido dicho y por lo tanto, bueno, ¿cuál es ese ideal? ¿Sí? Ahí es cuando uno dice, bueno, pero si se entiende, si todo, vimos la película. No, el punto es justamente, no es para todos los que vimos la película y para todos nosotros que, bueno, así como la mamá con el bebé, ay, sí, yo lo entiendo, tiene 2 años y habla más o menos y yo le entiendo todo, dice la madre, pero obviamente no es que hable perfecto y la madre, ¿sí? Supone. Bueno, nosotros no somos las madres de nadie, por lo tanto, no suponemos, sino que preguntamos, ¿sí? ¿Cuál sería ese ideal? ¿Podrías explicitar cuál es ese ideal que tenemos de realidad? ¿Se podría describir o explicitar esa idea? ¿Sí? Entonces, sigamos. Inclusive es factible relacionarla con la alegoría de la caverna, dado que vivimos bajo los parámetros establecidos, aquellos que nos define la naturaleza de las cosas y nos convence de que así son en verdad. Sin embargo, es posible que nos lleve años descubrir que durante todo ese tiempo solo vimos sombras de todo aquello que consideramos real. Es como también, de nuevo, demasiado larga la oración, habría que, ¿sí? Desagregarla, esa es la palabra, desagregarla en un par de ideas diferentes. Los parámetros establecidos, de nuevo, hace alusión a un supuesto que nosotros deberíamos saber cuáles son, pero no lo sabemos. ¿Cuáles serían estos parámetros establecidos? ¿Sí? ¿Se podría explicitar esto? Siempre con gentileza, siempre con cariño pero
pero esperando y pidiendo, a ver, ¿cómo podría ser esto dicho de una manera más desplegada, más desarrollada? ¿Sí? Nunca seamos por supuesto, obviamente nunca crueles, ni nunca malos, ni nunca humillar a nadie. Esto no se entiende, esto, no, no, no. ¿Cómo podría ser desarrollado, más explicitado, más desplegado? ¿Podrías desplegar esta idea? ¿Podrías? ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, realmente, a la mañana una justamente la chica que tenía que trabajar este texto, me dice que ella ya lo había reenviado y que del grupo le contestaron algo así como que no entendían bien eh, a qué nos referíamos, a qué se refería ella, a qué me refería yo con los comentarios. Bien. Eh, el punto o sea, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero lo que transmitieron lo que transmitió esta chica, que era Guadalupe, es algo así como, bueno, ¿qué es lo que quiere que diga? ¿No? Pero no, nosotros no queremos que digan nada en particular, sino que, como insisto, ya lo he dicho muchas veces, pero es que me gustaría que quede claro. Lo que queremos es que desplieguen las ideas, que expliciten lo que quieren decir, aún también si lo leyeron y lo copiaron, no importa, no nos importa. ¿Sí? Segundo texto parece mucho más que han sacado ideas de otro lugar. No nos importa en particular, pero sí que haya un esfuerzo de, bueno, no, pero sí, quiero decir esto, voy a esforzarme para a ver si esta idea la despliego y la fundamento, ¿no? Vuelvo sobre el texto donde lo busqué, no importa, pero que el texto tenga más coherencia, digamos, de alguna manera, y solidez en sí mismo. Eso es lo que buscamos, ¿sí? No queremos yo no quiero que digan lo que dice, qué sé yo, la materia o lo contrario. No. Queremos que esto suene o sea, que queremos pensar y no tanto nosotros, yo, ustedes y sus grupos, que piensen. Y escribir es aprender a pensar, sin duda. Aprender a escribir es aprender a pensar. Eh, de eso estoy convencido, porque cuando uno habla, sí, piensa un poco, pero sobre todo supone mucho, porque por eso, que en parte es con lo que pasa con las redes hoy, con WhatsApp, las expresiones, la cara, la sonrisa, o el enojo, el ceño fruncido, los gestos, todo esto habla mucho más este, que las palabras, ¿sí? Por eso los emoticones y por eso nos salva tanto, y aún así los malentendidos son enormes, pero bueno, con los emoticones uno puede más o menos salvar la distancia que nos separa de la transmisión de algo. Por eso, escribir bien implica, o sea, escribir bien, aprender a escribir implica aprender a pensar, porque es otro ejercicio diferente. ¿Sí? Ser simpático o ser mal gestado o ser autoritario no exigen pensar. ¿Ah? Uno puede ser simpático y autoritario sin pensar demasiado, pero no puede escribir sin pensar demasiado. Tiene que pensar para escribir, ¿sí? Y esto es lo que tratamos de lograr y de transmitir, lograr nosotros mismos, y cada día que yo lo hago también estoy tratando de lograrlo, ¿sí? Así quiero decir, no hay etapas de la vida para hacerlo, lo hacemos siempre. Bueno, entonces, ¿dónde hemos quedado? Los parámetros establecidos, aquello que nos define la naturaleza de las cosas y nos convence de que así son en verdad. Tiene sentido, pero es como que va dando pasos demasiado largos, ¿sí? Ustedes ven que si lo hubiera escrito al final del cursado, uno diría, puede ser, pero es como que al principio es como que hay cosas que hay que explicitar. Sin embargo, es posible que nos lleve años descubrir que durante todo ese tiempo solo vimos sombras de todo aquello que consideramos real.
Bien. Nuevo. Bueno, acá hay una pequeña contradicción lógica, donde uno podría hacerse el tonto, pero no es la idea. Dice, solo vimos sombras de todo aquello que consideramos real. En realidad, la lógica diría, nos costó años descubrir que durante todo ese tiempo de engaño, ¿no? Solo vimos sombras de lo real. Vimos sombras de lo real, no de lo que consideramos real, porque podemos considerarlo real algo y sin embargo ser irreal. Entonces, ahí hay una cuestión, pequeña cuestión de lógica, no sé si me explico. ¿Sí? Si lo consideramos real, no significa nada. ¿Sí? Podemos equivocarnos. Si era real, que es lo que dice Platón, ¿sí? Es un tema. Está lo real y está las sombras de eso real. ¿Sí? ¿Me explico? A ver, quiero ver las caras. muy, es sutil, pero no tanto, ¿no? Es como una segunda negación, ¿sí? Como que estamos negando dos veces el tema, ¿sí? O sea, hemos, hemos vivido en las sombras de lo real, ok. Hemos visto, hemos considerado verdadero esa sombra que era la sombra de lo real, listo. Nada, sigamos. Con esta película nos damos cuenta de cómo están establecidas nuestras vidas, pero también de cómo podemos ver más allá de lo que hay, buscar, investigar y alcanzar todo aquello que también parece oculto. Bien, esto nos brinda además otra perspectiva sobre nuestra realidad. Ahí le puse, ¿cuál es la otra perspectiva? Bien, o sea, es como que empieza a prometer algo interesante, ¿sí? A desarrollarlo. Esta película tiene un mensaje claro y contundente. Una vez que nos decidimos a descubrir la realidad, ya nada nos puede detener. Eh, bien, en los dos casos habría que desarrollar esta idea. ¿Sí? Es como que, bien, vamos por eso que prometemos. Bueno, estos son los dos trabajitos que hemos visto. ¿Qué les parece? Sí, a ver, quiero escuchar. La aclaración que hizo en rojo, que dice el segundo texto, tiene varios supuestos, lo que nos lleva a pensar, bueno, ¿a qué te hace referencia con supuestos? Los supuestos que son... Claro, cuando vos decís que el otro, que el segundo texto puede que no haya sido, a ver, ¿dónde está? Como que lo sacaron de otro Ah, lugar, bueno. pero Sí, bueno, el tiene más supuestos, lo que lleva a pensar que sacaron las ideas de algún lugar. bien. O sea, dos cosas. Primero, no, el lenguaje un poquito, este, el lenguaje un poquito, fino en algunas ocasiones que hace suponer que pueden haberlo buscado en alguna página o ver, lo cual no es importante ni grave porque está muy bien que lean otras cosas y que todos leemos y en realidad nadie crea nada de la nada, ¿sí? Está muy bien. Lo que, lo que me parece más importante de atender es que el texto mismo en esos párrafos tienen supuestos, que son las preguntas que he marcado ahí. ¿Sí? El mundo idealizado, el mundo, la mayor parte de lo que he marcado son justamente los supuestos. ¿Sí? Por ejemplo, al principio dice, deja al descubierto ese ideal que tenemos de realidad. ¿Sí? Bueno, eso ya lo acabamos de charlar. Eso es un supuesto. Ese ideal, ¿cuál? Bueno, ese. ¿Cuál es? ¿No? Ese. Y entonces ahí tiene que decir algo. A ver, entonces tiene que decir, no sé, tal vez se refiera, pero eso ya es un supuesto. Pero bueno,
se refiere a la sociedad de consumo, a tener éxito, mientras más compras cosas, más feliz sos, qué sé yo, probablemente vaya por allí. Bueno, hay que decirlo, ¿sí? Podría decirlo y cuando uno se escucha hablar de los supuestos, o sea, quiero decir, cuando uno finalmente puede explicarle algo lo que uno quiso decir, lo que uno quiere decir, es decir, cuando uno logra escucharse a sí mismo, empieza a ver las cosas de otra manera. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan con el texto. No, insisto, no dirigir la escritura, no dirigir el pensamiento, no, sino ser casi como, de alguna manera, espejos que devuelvan una imagen, ¿sí? Hasta ahora es esto, ¿sí? En realidad, de alguna manera, como trabajadoras sociales, también ustedes no van a hacer cosas muy diferentes de saber escuchar, pero saber escuchar muchas veces se confunde con estar atento para dar el buen consejo o estar atento, atenta para dar la solución. Y no, el 90% de los casos es saber escuchar, es permitir que el otro se escuche a sí mismo. ¿Sí? Es hacer posible que el otro se escuche a sí mismo. Eso es lo fundamental. Eso es lo más importante. No será tan importante y trascendental lo que yo le voy a decir. No, pierdan cuidado que generalmente no va a ser tan fundamental lo que uno pueda decirle, pero va a ser sin duda muy importante que el otro o la otra se escuche a sí mismo contar su tema, su drama, su vida, su problema, su angustia. Sí, no es lo mismo, no, si yo sé lo que le voy a decir a la trabajadora social, porque yo sé lo que me pasa, sí, pero no es lo mismo estar allí y escucharse contar lo que me pasa, ¿sí? O a la psicóloga o a la maestra, no importa en este caso, o sea, quiero decir, saber escuchar no es saber dar consejos, ni saber interpretar al estilo, me parece que hay un temita ahí con tu papá o con tu mamá o con no sé qué o con tu pareja. No, tampoco es hacerse el psicoanalista de ninguna manera y señalar, ¿qué estás escondiendo? No, o sea, de ninguna manera eso sería el nudo del tema. El nudo es que alguien se pueda escuchar a sí mismo y diga, bueno, pero no, claro, es que ahora que me escucho decirlo, me doy cuenta que, ¿sí? O lo mismo con el texto. Ahora, pero si es obvio lo que quiere decir, lo que quise decir en el texto, no te das cuenta, lo que quiere decir es esto, pero claro, no está dicho exactamente. Bueno, entonces ustedes le dicen, dale, buenísimo, escribirlo. Entonces, eso que les dijeron a ustedes, o que dijeron, pero si está claro, está claro, se entiende, es esto y esto y esto lo que quiero decir, listo, escribirlo. ¿Sí? Ustedes no han hecho otra cosa más que servir de alguna manera, no sé, se me ocurre lo de espejo, pero sería esto, ¿sí? No es demasiado importante que ustedes conduzcan de la mano a nadie, pero que sirvan para que el otro se mire a sí mismo y diga, claro, tengo que decirlo de otra manera para poder decir lo que yo quiero decir. Bueno. Profe, Sí. pero es algo como muy, como salido de todo lo que de bibliografía, o sea... Perdón. No, ¿cómo decirlo? Pero si es algo como... muy delirante, muy delirante. No, ni siquiera. Bueno, lo que me pasó a mí cuando me entregaron los trabajos fue toparme con mucha gente que definió idealismo como el pensamiento común.
la enseñadora o esas cosas, y cómo hago para no sé, para Ujú. que repensemos eso, pero sin decirle que no, no sé. Bueno, en el caso de que vayan a un concepto de la materia, sí, sí, podés, qué sé yo, ir a la lección, a la clase, qué sé yo, número 2 o 3 o lo que sea, donde está una definición y remitir al grupo a la definición de la materia, ¿sí? Fíjense, acordate de esto, fíjense en esto, recuerden que lo que está es en la lección 2 y se lo copiá y se lo mandá, ¿no? Lo dejás picando, ¿sí? No quiero nunca corrijan en el sentido de marcar la falla, ¿sí? Solo hagan pensar, ¿no? Este, obviamente, a ver, creo que había, no, creo que no sé si lo pasamos de largo, pero había un verbo mal conjugado. Bueno, a ver, un verbo mal conjugado se puede señalar, ¿sí? No me acuerdo, creo que no lo nombramos recién o sí, no. Claro, Claro, ahí, no lo que nombramos. o sea, un verbo mal conjugado, está bien, es un verbo mal conjugado, habría, está bien, o sea, no es, este, pero si no, sobre todo con respecto a las ideas, de ninguna manera, nunca, ¿sí? Corregir, ¿sí? Y cuando ustedes sean profesoras, este, y le pidan la opinión a sus alumnos, opinen sobre tal cosa, nada, esa opinión es sagrada, ¿sí? Quiero decir, nada. Yo he estado en clase donde la opinión de otra cosa, no, con los militares esto no pasaba porque los militares no se objeta una opinión que se ha pedido, ¿sí? Seguramente alguno otro, en el caso, quiero decir, el caso límite que me ha tocado de tener alumnos en clase que defiendan a la dictadura militar, si yo les pedí la opinión, yo recibo la opinión. Siempre habrá un compañero que diga, profe, pero yo pienso que no, ok, a ver, ¿sí? Abramos el debate, ¿sí? Generalmente el debate se hace solo en el aula. Estoy por ahí haciendo memoria de casos. Quiero decir, que si ustedes le piden que piensen, nunca le digan, eso está mal. Siempre digan, a ver cómo sería, a ver para qué lado, a ver, desarrollemos. Y en el caso de estos, los escritos, qué sé yo, por más, digamos, delirante que sea, este, nada, que se produzca, que sea productivo, que sea sólido, que sea interesante el texto. ¿Ah? ¿Sí? Eh, pero bueno, claro, estamos estudiando esta materia y si se hace referencia a conceptos de la materia que están y el grupo quiere hacer referencia a eso, entonces sí podemos señalar, mirá, fíjate en la página 5 de la clase 2 hay una definición que te, estaría bueno que usen acá porque con la que han usado hay problema, fíjate cómo lo ves, ¿sí? Fíjate que, ¿sí? Ese tipo de sugerencias, sí, claro que sí. Y más aún, o sea, cuando se va avanzando en este trabajo, sí, por supuesto que tal vez podamos decir, este, qué sé yo, en la página, en la clase 5 hay una cuestión muy interesante que les puede servir bien. Pero como les digo, decir está mal nunca. Nunca está mal, siempre, a ver, ¿en qué sentido? ¿Qué podemos precisar con esto? ¿Qué podemos explicitar? ¿Qué podemos desarrollar? Bueno, bien. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? No, ¿No? ¿no quería, puedo decir algo? Sí, Brenda, dale.
No, quería decir primero que nada que también me parece un desafío bastante interesante este tema de hacer este tipo de correcciones, porque no sé si a las chicas les pasa, pero a mí me pasa también que tengo incorporada esa forma de corrección en donde quiero que me marquen el error y que me digan en qué me equivoqué para que lo pueda resolver mucho más fácil. Y creo que también las chicas que estamos acompañando por ahí tienen esa misma forma de pensar, por eso cuando Wada le envió las correcciones les preguntó, bueno, ¿qué quieren que diga? O sea, están esperando que nosotros les marquemos y listo. Entonces, bueno, también digo que va a ser un desafío porque a mí también me decís, Brenda, tenés que corregir estos trabajos y lo primero que se me viene a la cabeza es, bueno, a ver, marcar en qué se pueden haber equivocado o decirles yo misma incluso, bueno, no, esto relacionalo con esto, mirá, o tipo instalarles ideas que está mal. Entonces también creo que en términos personales va a ser un desafío bastante interesante. Y, y después me pasa también esto que, por ejemplo, los trabajos que vimos se mencionaban muchos temas teóricos, y está bueno, algunas categorías que se han visto a lo largo del cuadernillo, pero por ejemplo, estuve chusmeando algunos de los trabajos que me han enviado y directamente, o sea, no hay ninguna referencia a ninguna categoría que han visto y no digo que esté mal porque tampoco era parte de la consigna puntual, pero por ejemplo, uno que vi es directamente un relato de lo que pasaba en la película y ahí como que me estaría costar darle o hacer un enganche como para que el texto sea mucho más rico. Ahí directamente, por ejemplo, la película era preciosa concretamente y fue un relato de todo lo que pasa en la historia. Y ahí no sé si decirle, mira, te recomiendo que leas, que hay un apartado en el cuadernito que habla de Preciosa y la intervención social, o lo puedes relacionar con el sujeto opaco, o no sé si está mal, si yo directamente le tiro algunos temas o algunas ideas para enriquecer ese texto. No, buenísimo. Bueno, muy buena todo lo que has dicho y planteado, Brenda. Entonces, em, varias cosas. Por un lado, sí, sí, me parece si hay alguien, a ver, insisto, todos y todas pueden leer todas las clases ya, ¿sí? Sobre todo ustedes, pero también los y las alumnas, las estudiantes, ¿sí? O sea, quiero decir, no es que, ay, no, es que todavía no llegamos, no, si quieren lo leen toda la materia ya porque creo que es una ventaja que esta materia tiene. Nada, si alguien se pone, lee toda la materia y llega a la clase 10 la semana que viene. Listo. Eh, entonces, sí se puede sugerir, sobre todo si hay... a ver, si alguien te dice, no sé qué escribir, vos no le digas, andate a la lección número 9, 8, no me acuerdo dónde está. No. O sea, obviamente que hay que hacer un esfuerzo. Tratar de decir algo. Entonces, una vez que trató de decir algo, no importa si es interesante o no, cuando trató de decir algo, ahí podemos decir, ah, muy interesante eso. Fíjate que en la lección 8 hay una, a ver qué onda. Ah, mira vos, sí, ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjate, este, bueno, Mirta se tiene que ir, no hay problema. Esto va a quedar grabado, cualquier cosa. Ya veo cómo lo cuelgo. Entonces, o sea, siempre un poco, siempre hay un poquito de tensión, la tensión necesaria para que alguien quiera crecer, nunca la tensión para que alguien se sienta humillado o que no puede o que es, ¿sí? Inválido para hacer esto o aquello. Entonces, la clave siempre, entonces, la atención que haga que alguien se ponga a producir, obviamente muchos y muchas estarán seguramente inquietos a ver si lo hicieron bien, si no lo hicieron bien, bueno, devolverle siempre un aliento y una nueva atención, que sería la pregunta, ¿sí? Una nueva pregunta que los haga producir un poco más, ¿sí? Siempre un poco más de despliegue. Pero ahí en el ejemplo que menciona Brenda, por ejemplo,
le podríamos responder así como, bueno, ¿y esto cómo lo podrías relacionar con la materia? O sea, como para darle el pie a que empiecen a relacionarlo con teoría o no. Sí, 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 claro. Sí, tratando siempre de ir a más a cuestiones precisas, ¿sí? Este, cuestiones precisas que no hacer análisis globales de los textos, nunca. Esta mañana una de las chicas dice, que probablemente sea cierto, porque obviamente son de primero, y ustedes saben que, bueno, dice, pero que estaba muy mal escrito. Está bien, es probable, pero nunca, nunca digan, esto está muy mal escrito, ¿sí? En todo caso, entonces, en todo caso, subrayar este verbo debería ir en plural porque el sujeto está en plural. Eso sí lo pueden señalar, ¿sí? Y explicar, o qué sé yo, muchas veces se usan las mayúsculas, por ejemplo, de una manera emotiva. Yo lo veo que en la facultad se usa como signo de respeto. En la facultad quiere decir mucho, hasta profesores y profesoras usan las mayúsculas como signo de respeto. Así que las trabajadoras sociales, porque como consideran que son importantes, tienen que ponerlo en mayúscula trabajadoras sociales porque... No, trabajadores sociales no va con mayúscula, aunque las queramos mucho, ¿sí? Trabajo social sí, porque lo queremos diferenciar del trabajo, de cualquier otro trabajo, y así siguiendo, ¿no es cierto? Es decir, las psicólogas del centro de salud no va con mayúscula, aunque sean nuestras amigas las psicólogas, no va con mayúscula porque son, ¿sí?, sustantivos comunes y así siguiendo. O sea, se puede entonces señalar este tipo de cosas. Quiero decir, si algo está muy mal escrito, tratemos, y no todos los errores, qué sé yo. Tratemos de ir señalando como para no atosigar a alguien con 10.000 comentarios, pero bueno, aquí el verbo debería concordar con el predicado, ¿sí? A veces no concuerda. Bueno, aquí esta mayúscula no correspondería. Ok, ¿sí? Explicando pero entonces, en ese caso, nunca decir esto está mal escrito o todo esto, todo el texto podrías relacionarlo. Voy más a concreto. Esta idea, por ejemplo, subrayas una idea, Valentina, y esta idea está buenísima, podrías fijarte en la página 8 de la clase 5 o de la clase 2 y ahí hay una cosa interesante que podrían incluir o podrían relacionar, ¿sí? Aferrando a cosas concretas. Las cosas demasiado amplias nos producen angustia y no sabemos por dónde agarrar. Entonces, la cosa concreta, sí. Ok, cambio el verbo. Ok, cambio. La página 8 sí. ¿Sí? Otra cuestión, pregunta. No sé, creo que Brenda, vos habías dicho algo más antes.